Que quitaron los micrófonos. Dijo que iba a quitar los micrófonos para empezar a... Bienvenidas a nuestra cuarta sesión de nuestro curso sobre la Carta Apostólica del Papa Francisco, que lleva por nombre Totus Amoris Est. En esta ocasión les compartiré la pantalla para que empecemos nuestra reflexión. ¿Me avisan cuando ya la vean, por favor? ¿Ya le están viendo, chicas? ¿Alguien me puede decir si ya están viendo la presentación? Ya, dile que sí. Sí, Cris. Sí, Cris. Bien, entonces vamos a ver el capítulo que dejamos de tarea, que todas ya leyeron, que ya me comentaron, y vamos a empezar con el capítulo Los años de la primera formación, la aventura de conocer a Dios. Vamos a decir entonces que la vida de San Francisco de Sales nos muestra cómo fue cosechando lo mejor de las enseñanzas y conquistas culturales de nuestro tiempo. Él aprovechó todo lo que se estaba viviendo en su tiempo para encontrar el mensaje de Cristo para su tiempo. ¿Qué va a hacer? Va a reconciliar la herencia del humanismo que tendía hacia al absoluto con todas las corrientes místicas de su tiempo. Es decir, no todo mundo era cristiano y entonces había muchas corrientes de pensamiento que hacían que la gente sí pensara en Dios, pero ¿de qué forma pensaban en Dios? Y entonces nos damos cuenta que en el siglo XVI al XVIII estamos en un momento de transición, todo un momento de transición. Es el hombre, quién es Dios. Pues bueno, con toda la información que tiene, San Francisco de el mensaje de Cristo para su comunidad. ¿Qué había estudiado Francisco? En ese entonces, San Francisco de Sales había estudiado artes, filosofía, historia, música, retórica y gramática. Como vemos, era un hombre bien preparado, ¿no? Las ideas de Juan Calvino y el movimiento del calvinismo estaban muy de moda y eso le causó mucha desesperanza a San Francisco de Sales, pues él mismo llegó a pensar que él estaba predestinado para el infierno. Imagínense ustedes que ahora se nos metiera la idea de que con todas esas corrientes de pensamiento, nosotras estuviéramos predestinadas para irnos al infierno. Qué angustia debe haber vivido San Francisco de Asís. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué se creía en aquel tiempo? Pues como les comenté, estaban en boga todas las ideas de Juan Calvino. Ese sistema de pensamiento, ese sistema filosófico se le llama calvinismo. ¿Y qué puntos habríamos que tomar? Deberíamos... no de repente, pero ya creo que regresamos, ¿verdad? Sí, ya. Bien. Entonces, ¿qué puntos vamos a considerar para entender con mayor claridad lo que es el calvinismo? Vamos a ver entonces que el calvinismo propone el principio de la soberanía de Dios, es decir, todo redunda en la gloria de Dios, la fidelidad a los preceptos de la Biblia, o sea, entender a pie de letra lo que dice la Biblia, la valorización de la ética y el trabajo social, como era muy importante, y la predestinación.
O sea, que el hombre ya estaba destinado ya su destino ya estaba determinado por lo que Dios iba a pedirle al hombre. Es la predestinación. A partir del siglo XVII, el calvinismo es visto como una religiosidad que ensalza la predestinación. Solo los elegidos se van a salvar. Eso era ya destinado por la voluntad de Dios. Desde esta perspectiva, los hombres, gracias al pecado de Adán, están espiritualmente muertos. Entonces, en este sentido, solo Dios puede dar el primer paso para salvar a los muertos. Y lo hace enviando a Jesús a morir y saciar la ira de ese Dios ofendido, reconciliándose con sus criaturas. Eso era lo que creían los calvinistas. ¿Para qué? Para volver a tener acceso a Dios, basta con aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero como Dios es omnisciente, o sea, tiene conciencia de todo, ya lo sabe y entonces ha elegido de antemano a los que se salvarán y esos serán los elegidos que serán salvados. Pobre San Francisco, pensó que él no era elegido de Dios y que estaba predestinado para el infierno. Ven ustedes lo que trata el calvinismo, cómo repercute en San Francisco de Sales y por qué en el texto del Papa Francisco nos habla que estaba muy angustiado por el calvinismo. ¿Queda claro este concepto? Sí. Bien. Sí. Gracias. Los que no son elegidos están condenados. ¿Por qué eligió a algunos y rechazó a otros? Calvino dijo, porque Dios quiso. Como hombre libre con plena autoridad, puede salvar a algunos y dejar que otros perezcan. Sé que esto puede parecer cruel, pero para quienes se ven entre los electos, esto tenía un efecto social lleno de un gran potencial, ¿verdad? Así es como entonces, pues se sentían muy contentos de haber sido elegidos por Dios con el hecho de aceptar a Jesús en sus vidas. En un mundo en donde hay tantos cambios y se está reinventando el capitalismo con una industrialización que están haciendo, era inevitable que esta idea religiosa sirviera muy bien a quienes se veían a sí mismos como exitosos. Ah, yo creo en Jesús, me está yendo bien en los negocios, pues yo sí me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios me ha elegido, yo ya estaba predestinado para ser un hombre exitoso y para llegar al cielo, ¿verdad? Eso era lo que se pensaba en aquel tiempo. Luego, ¿cuáles son entonces las crisis interiores de San Francisco de Sales? Ante la predestinación, vemos en el texto que nos comenta el Papa Francisco que ora a la Virgen Negra de París y se siente entonces como liberado, prometiéndole a la Virgen Negra una vida de oración, de castidad y de penitencia. Él nos dice, Señor, tú que tienes todo en tus manos y cuyos caminos son de justicia y verdad, cualquier cosa que suceda, yo te amaré. Señor, te amaré aquí, oh Dios mío, y siempre esperaré tu misericordia y siempre cantaré tus alabanzas. Oh Señor Jesús, tú siempre serás mi esperanza y mi salvación en la tierra de los vivientes. Vean qué bonita oración de San Francisco de Sales cuando rompe con las ideas del calvinismo y se da cuenta de todos los valores que Dios nos ofrece para que seamos libres, no predestinados. Y entonces de aquí va a derivar todo su pensamiento cristiano. Bien. Esta idea siempre fue iluminadora y le abre un camino para comprender la relación de Dios con el hombre. Al escuchar la vida de los demás, él se da cuenta que en el otro, ahí también está Cristo.
a reconocer con discernimiento la actitud interior del hombre que une el pensamiento con el sentimiento, la razón con los afectos, y por eso llama al Dios del corazón humano. Vean qué bonito. No se trata de separar la razón de la fe, la razón de los afectos. Es que yo siento que esto va a suceder y eso va a suceder. No, sino hay que razonar las cosas para practicar la fe. Al fin y al cabo, la fe es un estado de la razón donde el hombre acepta una verdad dicha por una persona humana o una persona divina. Es cuando entonces San Francisco de Sales se da cuenta de esta unión, de la unión entre la fe y la razón, y entonces se da cuenta que Dios es un Dios para el corazón humano. Aprendió, por fruto de la gracia, a leer en Dios lo vivido por Él. Todo lo bueno y lo malo que nos sucede en esta vida es voluntad de Dios, y también lo que sucede en nuestros semejantes. Por eso se dice en la lectura que aprendió por fruto de la gracia a leer en Dios lo vivido por Él y por los demás. Todo es voluntad de Dios, pero no está determinado. Dios nos hizo libres y Dios respeta tu libertad para que tú tengas esas buenas o malas, pero que te des cuenta que todo sucede por algo, porque Dios quiere que nosotros aprendamos y que pulamos nuestro ser hacia el bien, que es el bien de Dios. San Francisco de Sales estuvo gravemente enfermo y sanó. Vean, padeció lo que es la enfermedad, el dolor, y sanó. Su padre le ofreció riquezas, le ofreció una mujer, pero él había decidido ser sacerdote. Sufrió un atentado y el gobierno, por supuesto, le ofreció una protección. Él la rechazó y le ofreció también una escolta para que lo cuidara, y él dijo, no quiero nada con armas, ¿verdad? Confiaba en la voluntad de Dios y que Dios es el que tiene en sus manos nuestras vidas. Escribía sermones en hojas sueltas y las dejaba en lugares que visitaba, y por eso se le llamó el patrono de los periodistas. Esta idea me encantó porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es el patrono de los escritores y de los periodistas? Pues aquí está la razón. Escribía sermones en hojas sueltas y las dejaba. ¿Qué responsabilidad nos deja a nosotros para también ser comunicativas, no chismosas, ¿verdad? Comunicativas la palabra de Dios. Como obispo de París afirma, me casé con la esposa pobre y no la puedo dejar. Qué bonito hablar de la iglesia como una esposa pobre, ¿verdad? Una esposa pobre y no la puedo dejar. A los ojos humanos dejaríamos a la esposa pobre, esta no me está dando buenos. No me lleva a Acapulco. No me lleva a la playa. Ayuda para la riqueza. ¿Y qué nos muestra el pensamiento humilde de Francisco de Sales? Me casé con una esposa pobre y no la puedo dejar. Esto también me invita a pensar que a veces quisiéramos que en nuestra comunidad eclesial hubiera personas sabias, buenas, perfectas, y que nos encontramos con pura pobreza mundana, con un montón de señoras con un chorrísimo de defectos. ¿Y qué debemos pensar con humildad? Que es esa iglesia con la que nos casamos pobre y que no la podemos dejar, que al contrario, tenemos que quererla, honrarla, llevarla por buen camino, ¿verdad? Entonces, esto me pareció una idea muy importante, sobre todo a todas las que estamos en Reino Christi, no esperar que todas nuestras compañeras seamos perfectas o muy inteligentes o muy habilidosas, sino darnos cuenta de nuestra miseria humana y aún así continuar nuestro trabajo, nuestro apostolado, nuestro servicio comunitario para ayudar a esa iglesia pobre. San Francisco de Sales
no tuvo pretensión de elaborar un sistema teológico, pero su reflexión sobre la vida espiritual tiene una dignidad teológica que podemos contemplar con las siguientes características. O sea, fíjense, tanta humildad de un hombre tan sabio, tan letrado de su tiempo, y no tiene pretensiones de escribir un gran libro de teología, sino de fijarse en la vida espiritual de todo ser humano. ¿Y cuáles son las características de estos tratados que él escribió? Primero que nada, la vida espiritual, fundamentada en la oración humilde y perseverante, con apertura al Espíritu Santo, que trata de comprender y expresar al Verbo de Dios. Vean qué idea tan interesante para nuestra vida espiritual. Para lograr el desarrollo de nuestra vida espiritual, tenemos que ser perseverantes y tener una oración humilde, de alabanza, de a Dios, también de petición, de contemplación, con la humildad de nuestro corazón para abrirnos al Espíritu Santo y que Él con sus 7 dones nos ilumine en cómo vamos a recibir esos dones que el mismo Dios quiere compartir para nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para comprender y expresar el verbo de Dios. Me gustaría que alguna de ustedes me explicara qué significa el verbo de Dios. A ver, ¿qué les sopla el Espíritu Santo? Verbo es palabra. Entonces, a través del Espíritu Santo, escuchamos la palabra de Dios. O sea, hoy me llegó una oración preciosa, precisamente al Espíritu Santo, cómo influye en nuestro actuar cotidiano si lo invocamos a Él todos los días. Y habla de eso. O sea, si tú sin el Espíritu Santo no puedes actuar en muchos momentos, necesitas la ayuda e inspiración del verbo. Bueno, en realidad, el Espíritu Santo es el que nos invoca, pero me encantó, nos invoca. Invoquemos nosotros al Espíritu Santo para poder nuestro actuar espiritual vaya creciendo cada día y vivamos más la vida de Cristo. Muy bien, Lichita, tienes mucha razón. Verbo es una palabra, pero has dicho otra palabra muy importante, acción. No solamente es la palabra que representa nuestras ideas, es un verbo. El verbo es una palabra, pero el verbo indica acción. Es decir, que nosotros no creemos en un Dios que está así echado en su hamaca rasgándose el ombligo. Es la acción en el mundo, una acción que mueve nuestra voluntad hacia el bien, hacia la perfección, hacia la fe, la esperanza, la caridad, que son las virtudes teologales. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que nos mueve con su palabra al verbo de Dios, a la acción de Dios, ¿verdad? Esa acción de Dios necesita de mi boca, necesita de mis manos, necesita de mi actuar en el mundo para hacer su palabra viva. ¿Ven? Entonces, cuando aquí nos dice que San Francisco se está preocupando por la vida espiritual, es que sepamos orar, pero no de dientes para afuera, sino llevarla a la acción. Ser perseverantes, no un ratito, ay, porque estoy en el sentimiento que ahora me siento la más mística de todas las mujeres del reino. No, es con humildad, con perseverancia, abriendo mi entendimiento al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comprender y llevar a la acción del mismo Dios, porque yo soy su instrumento. Cuando tengo desarrollo espiritual, ahí en mis actos, en mis acciones de cada día, es donde se debe ver la obra de Dios. ¿Queda claro, chicas, qué significa el verbo de Dios? Bien. Perfecto. Segundo punto importante en la doctrina de San Francisco de Sales.
se preocupa mucho por la vida eclesial. La vida eclesial como sentirse en la iglesia, con la iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Les recuerdo que la palabra iglesia viene del griego que significa asamblea. ¿Qué es la iglesia? Es la reunión, la asamblea de los creyentes en la doctrina de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, según San Francisco de Sales? Es tener conciencia de la comunidad en la cual estamos inmersos y no dejarnos afectar por una actitud individualista. ¿Qué quiere decir? Es que yo me confieso a mí misma porque Dios me escucha. Sí, pero tú formas parte de una iglesia y tienes sus mandamientos y debes cumplir de acuerdo a la comunidad, no con una actitud individualista, sino pensando en toda esa asamblea de creyentes que sí somos pobres, que somos miserables, que no somos la perfección andando, pero nuestra oración debe ser una oración comunitaria. ¿Por qué? Porque Cristo no formó la iglesia, no sin razón, sino con una razón de ser. Que tengamos esa conciencia de que somos seres sociales, que vivimos en comunidad, y en comunidad es donde logramos nuestra perfección. Así que, ojo, tener conciencia de la vida eclesial, de que formamos parte de esa comunidad y no dejarnos llevar por nuestros individualismos. San Francisco nos muestra que a pesar de las escuelas e influencias de su época, desarrolla la espiritualidad cristiana y que sí es posible. ¿Qué nos está enseñando a nosotras y qué es lo que el Papa Francisco nos da testimonio? De a pesar de todas las corrientes ideológicas que vivimos en esta época, a pesar de que decimos que estamos en una crisis de valores, en un cambio de ideología, en todo el avance científico y tecnológico que repercute y que nos aleja de Dios, siempre vamos a encontrar la forma de desarrollar la espiritualidad cristiana. Sí, es posible. Francisco de Sales nos da testimonio que a pesar de todas las ideologías, él encontró cómo desarrollar la espiritualidad cristiana en esa época de crisis, con todas esas ideologías, con todos esos placeres que el mundo le ofrecía. Y él dice, no, yo me casé con una esposa pobre, ¿verdad? Y no puedo dejarla. Aquí es el testimonio que nosotros tenemos que dar de vida cristiana para que a pesar de todos los memes, las ideologías, las posiciones políticas, económicas, sociales, científicas, nosotros tenemos el deber moral de dar un testimonio de espiritualidad cristiana. Y sí es posible, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, las invito a reflexionar un poco sobre lo que son los puntos importantes de este capítulo, que era muy cortito, pero no por eso muy sustancioso, ¿verdad? Muy sustancioso, no deja de ser sustancioso. Nos preguntaremos a nosotros mismas, como Lichita, que hizo su segunda lectura para reflexionar y a ver qué tenía que hacer, ante los cambios de la época que vivimos en la actualidad, ¿cómo deberíamos proceder como cristianos? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicas? Pero sí puede hablar. Sí, Sí. Ya. Sí, Cris, a ver. Cris, ¿Sí las escuchó? bueno, yo aquí tengo como que en este pedacito que dice, también la teología se ha visto afectada por la cultura individualista, como que ahí también es una respuesta a lo que te preguntábamos la vez pasada, del yo, primero yo y luego yo, que aquí puede entrar muy bien eso, ¿verdad? Que esa forma de hablar se puede también hacer como individualista,
en lugar de hacerlo para todos, ¿verdad? ¿Y te acuerdas que lo que comentamos la vez pasada, que pensábamos que solamente los bautizados eran hijos de Dios? También. ¿De acuerdo? Y entonces yo Sí. sí me salvo y los que no están bautizados, pues que Dios los acompañe, porque quién sabe qué les vaya a pasar. Es una forma de individualismo. Y la teología, pues nos está enseñando, la teología cristiana nos está enseñando cómo es el amor de Dios, que no es individualista, ¿verdad? Sí, que no es, sí. Muy Oye, buena Cris, reflexión, muy bien. oye, oye, Cris, también aquí dentro de esto, por ejemplo, volviendo al tema de ese de yo primero, luego yo, también puede ser, ahí está razonando, o sea, la razón. Yo quiero estar bien porque quiero ayudar en esto. Claro, Quiero estar bien, ahí es el primero yo porque ya va a repercutir en otra persona, no el de yo nada más, sino es, dependiendo del pensamiento y del sentimiento, es como podemos decir, yo quiero, ¿sí? Y claro yo que quiero. sí. Y entonces hablamos también en la clase pasada que el individualismo es una forma egocéntrica de ver la vida, donde yo soy el centro y todo lo demás debe girar a como yo digo, ¿verdad? Eso no es sano mentalmente ni socialmente. ¿Qué es lo que debemos pensar? No decirlo así en la frase, primero yo, después yo y ante todo yo. No, eso caemos en un egocentrismo. Pero si yo estoy consciente y junto la razón con la fe, me doy cuenta que estando bien, que educándome, formándome en mi espiritualidad, puedo dar a los demás lo que yo tengo. Pero si nada más me quedo como ostión en mi concha, yo, pues ¿qué voy a dar a los demás? Nada. Por eso también comentamos que era muy sano tener una recta razón del bien y conciencia de lo que es mi amor propio, por dignidad personal, que la dignidad está fundamentada en que somos criaturas e hijas amadas por Dios. Qué bonito. Ok, ¿Sí? Gracias. ¿Algo más? Pasamos entonces a la siguiente. ¿Podrían ustedes identificar algunas ideas calvinistas en nuestro tiempo? O sea, por lo que hemos vivido y lo que les acabo de comentar, ¿creen que en nuestra época todavía hay personas que creen en el destino determinante y que buscan esta realización de lo espiritual porque Dios las ha elegido y ellas sí se van a salvar y que ruede el mundo? sí, todavía hay mucho. Y en todos los ambientes, y en todo la política, y en lo espiritual, yo creo que en todo. Muchos creen en el destino, ¿verdad? Que ya estamos Espiritual, sí. determinados. Y luego dicen, pues haga lo que haga. De todas formas, va a ser lo que Dios quiera. Ajá. Y ya Así. se echan a la cama a dormir porque pues esperando a ver qué Dios dice. Y Al Dios, fin y al cabo, Dios es misericordioso y me va a perdonar y ya. y ya, y ya no hacen nada para llevar a cabo una acción que le dé perfección en su persona porque no se reconoce como un ser libre. Cuando el hombre solamente cree que está predestinado para las cosas, está negando su propia libertad. Y nuestro Señor lo que más respeta en el hombre es su libertad. Por eso nos permite en nuestras acciones reconocer lo bueno y lo malo y nos enseña el camino. Por eso Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces su doctrina del amor es amor hacia mí mismo, un amor sano, un amor que me ayude a crecer como persona para ofrecerme a los demás. Bien, ¿alguna otra observación? Siguiente. En las crisis personales, ¿eres consciente de la presencia de Dios y cómo el Espíritu Santo te ha iluminado con tus dones? Piénsenle, chicas, cuando hemos vivido una crisis muy fuerte, cuando estamos en algún sufrimiento, en un momento de angustia, de depresión, de que a veces nos sentimos en un desierto espiritual, estamos conscientes de la presencia de Dios y te has dado cuenta cómo el Espíritu Santo te ha iluminado con sus dones
para salir de ese atolladero? Así Sí, es. yo sí. Sí, Yo también. sí, ¿verdad? Muchas veces. Qué importante veces. es abrir los ojotes así pelones para decir, ay Dios mío, en lugar de decir, ay chispas, estoy solita en este universo, decir, a lo mejor como humanamente lo hizo Jesús en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero estaba hablando con Dios y como humano estaba diciendo, pácatelas lo que me está pasando, pero nunca dejó de ponerse en manos de Dios. Y eso, Así. el Espíritu Santo nos ilumina para encontrar lo positivo aún en esos estados de crisis. Al Mire, conocer, ¿sí? bueno, perdón. Sí, es Yo sinceramente no lo veía así, pero desde que ahora que estoy dando catecismo y estamos en confirmación, estar estudiando lo que es el Espíritu Santo, hijo, se reconoce tantas cosas y es lo que a mí me ha servido mucho, porque sinceramente yo antes no lo veía de esa manera, pero pues por eso precisamente se tiene uno que preparar de tanto para sentir y para saber lo que está dentro de nosotros. qué bonita aportación. Esto me hace reafirmar que San Francisco de Asís, cuando habla del crecimiento espiritual, dice que no hay que separar el pensamiento del sentimiento, la razón de la fe. ¿Qué significa? ¿Que nada más vale que yo tenga una fe ciega? Claro que es importante, pero es mucho más interesante como tú nos los estás compartiendo. Al ir conociendo, desarrollando tus razones para creer, por supuesto que eres más consciente de todos los beneficios que nos da la presencia de Dios en nuestra vida, como es la presencia del Espíritu Santo en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Muy bonita aportación. En nuestro actuar diario. Yo hasta para manejar, sí. por ahí tantos coches, sí, digo, ven Espíritu Santo, ilumíname para manejar bien, conducir y manejar bien. Bendito Santo, porque hay mucho tráfico y a mi edad como que veo demasiados coches. Yo al Espíritu Santo es mi compañero de vida. Qué bonita experiencia. Y pues por supuesto debemos ser coherentes a todo lo que los bienes que nos brinda y actuar de esa manera como el Espíritu Santo nos está soplando, ¿verdad? Sí, que nos cuide. Nos cuida y nos pide que nos cuidemos. Sí. Claro. Pero Él nos inspira para que vayas atento a una cosa. Y aparte te guía el pensamiento. Es fabuloso cuando sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo la he experimentado, por eso te digo que es mi compañero de vida, el Espíritu Santo. Yo sí lo invoco mucho. Fíjense ustedes que hace rato que nos tocó el encuentro, yo había preparado el Evangelio y siempre veo lo que dicen los teólogos para pues incrementar un poquito el conocimiento y lo preparo el fin de semana. Bueno, pues antes del encuentro siempre le doy una leída para que esté fresca mi mente y pueda explicarlo de la mejor manera. Pues bueno, ya me pongo a darle mi lectura para empezar el encuentro y estoy consciente de que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y entonces hagan de cuenta que mi mente, en lugar de estar estudiando mi apunte que hice para el encuentro de hoy, traigo la idea del Día de la Mujer. Y entonces empiezo a leer el Evangelio y todo me remitía al Día Internacional de la Mujer. Y entonces, a la hora de que estamos comentando el Evangelio, en lugar de decir mi cátedra que yo ya había preparado, empiezo a hablar de la mujer y cómo todas nosotras podríamos identificarnos con la samaritana y cómo Jesús nos llama como mujeres a que bebamos de esa agua y cómo la mujer luego va y comunica a todos los demás y empiezan a creer por lo que la mujer comunica y luego los samaritanos le dicen, ya no creemos por lo que nos platicaste, sino porque ya nos dimos cuenta del contenido de la palabra vida y ahora creemos que Él es el Mesías. Bueno, yo dije, Madre Santa, si esto yo ni lo había preparado. Y les digo, ven,
cuando el Espíritu Santo quiere dar un mensaje, nos utiliza como instrumentos de su palabra. Y qué bonito que el Evangelio de la Samaritana de hoy nos llegue como mujeres en el Día Internacional de la Mujer para darnos cuenta de cómo Dios nos elige. A pesar de que ahora eres la más pecadora o la más separada, como lo era la samaritana, Dios te elige. Te da un contenido. ¿Para qué? Para comunicarlo a tus parientes, a tus familiares, a tus amigos, a tu comunidad. Y tenemos una misión importante en la vida, que es precisamente dar testimonio de nuestra vida, con todo lo que traemos de cola que nos pisen. Porque acuérdense que ese evangelio le dice, anda, ve con tu marido. Le dice, no tengo marido. Ah, estás diciendo la verdad. O sea, la señorita samaritana, señora, tenía 5 maridos, había pasado por 5 hombres, o sea, traía una carga de cola que le pisaran. Y yo les digo a mis señoras, nosotras les aseguro que por muy santas que vivamos, traemos una cola que nos pisen y a Dios no lo podemos engañar. Pero ¿qué quiere Dios ante esto? Que seamos sinceras con nosotras mismas. Porque Jesús le dice a la samaritana, oye, en eso tienes razón, has dicho la verdad. Y entonces Dios está pidiendo a nosotros que seamos sinceras con nosotras mismas, que reconozcamos que no somos perfectas, que tenemos también a nuestros 5 maridos. Y una se reía y decía, ay, pero es que yo no he tenido maridos. No, pero seguramente tienes 5 vanidades, 5 soberbias, 5 cositas que te traes jalando y tienes cola que te pisen. Y entonces, pensando en el Evangelio de hoy, cómo la lección de San Francisco de Asís con la oración perseverante, darnos cuenta que somos comunidad, que hoy es el Día Internacional de la Mujer, cómo debemos aprender a conocernos a nosotras mismas, cómo dar testimonio de nuestra vida espiritual, dando agua de beber al que tiene sed y a lo mejor no trae la cubeta para sacar el agua y darle del agua viva, que es la doctrina de Jesucristo. ¿Ven? Por eso se me ocurrió también en el curso la semana pasada, sin pensar mucho en esto, cómo evangelizar a tu prójimo. Y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, y nosotras, católicas, apostólicas y romanas, dar de beber al sediento. A ese que te pide agua, a lo mejor no te lo pide directamente en la palabra, pero puedes darte cuenta que ese hombre o esa mujer tiene sed. Y a lo mejor tu palabra, tu actitud, tu comportamiento, tus obras comparten el Evangelio de Cristo y cumplimos con el Evangelio de nuestro Señor de hoy, que fue el encuentro del Evangelio de la Samaritana. Y lo unimos con nuestra clase para ser perseverantes en la oración, con una oración humilde y darnos cuenta también en cuántas maneras tenemos para orar. A lo mejor ya estamos tan acostumbradas al Santo Rosario que ya ni le encontramos sentido. A lo mejor ya hacemos nuestra oración matutina, la misma de siempre, que no nos hace reconocer los valores de esa oración. Cambiemos un poquito. Tratemos de crecer en esa vida espiritual para que en verdad nuestra vida se transforme en el verbo de Dios. ¿Ven? En actos. No solamente en palabritas dichas de dientes para afuera, sino en actos que den testimonio de que creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos transforma a pesar de venir arrastrando a nuestros 5 maridos, ¿verdad? Para esto, la última reflexión de hoy es, ¿tenemos conciencia de nuestra vida eclesial? Fíjense, nuestra vida eclesial en nuestra parroquia, en nuestro compromiso de Reino Christi, en nuestro núcleo familiar. Ahí es donde somos iglesia. ¿Y cómo rompemos con el individualismo? Participando en nuestra formación, en nuestro apostolado, en nuestra vida de oración. Tan es así que como compromiso para el equipo de hoy,
nos pusimos a orar por todas las mujeres que han hecho posible nuestra propia existencia. ¿Se imaginan cuántas mujeres atrás de nosotros han vivido sin derechos, oprimidas, maltratadas, o a lo mejor otras en la opulencia porque nacieron en una fina familia, pero a lo mejor tú y yo somos producto de una violación en la época de la revolución, o no sé, algo que no sabemos de nuestra familia, que puede ser el lado oscuro, ha hecho posible por la voluntad de Dios que tú y yo estemos hoy aquí hablando de Jesús, reconociendo un testimonio en la vida de San Francisco de Sales, leyendo una carta del Papa Francisco que nos ayuda a nuestro desarrollo personal. El compromiso de mi equipo fue que hoy tomemos conciencia durante esta semana de todas las mujeres que nos han antecedido, tanto de nuestra familia paterna como materna, para que hoy yo reciba esta hermosa herencia de la fe en Cristo. Y si ellas no fueron muy cristianas, hoy yo tengo la oportunidad de vivir la doctrina de Cristo y dejar un mejor testimonio. Porque el Evangelio también decía que unos siembran y otros cosechan. A lo mejor nadie me va a dar las gracias. A lo mejor nadie me va a decir, ay, Gris, tú me enseñaste esto y por ti cambié tal aspecto. A lo mejor nadie nunca me dice nada, me muero y ya. Pero habrá alguna generación que algo se va a transmitir y eso servirá para que el Espíritu Santo siga dando muchos frutos en las nuevas generaciones. Ven, chicas, cómo el Espíritu Santo sí nos ilumina cuando nosotros queremos tener conciencia de los 7 dones que Él nos brinda a cada una de nosotras. Así y uno es. planea y Dios dispone de tu hocico de perro y de todo tu cuerpo para que se haga su voluntad. Sí, muy bien. Vean Muy ustedes qué bonito. maravilloso. Entonces, este capítulo que vimos, que era muy cortito, vean cuántas enseñanzas nos ha dejado el día de hoy, cuando tratamos también de unificar nuestro conocimiento, de hilar lo que leemos, lo que vivimos, y cuando vemos una vida como San Francisco de Sales, vamos a entender el tiempo que nos toca vivir, de crisis, de antivalores, de individualismo, pero que sí es posible llenarlo del amor de Cristo. ¿Alguna idea que quieran compartirnos? Pues ya nos dejaste pensativas a todas en todo lo que tenemos que reflexionar. No en una semana, sino en todas las vacaciones. Miren, yo les recomendaría que vuelvan a leer el capítulo y comprendiendo un poquito mejor lo que es el calvinismo y el proceso de desarrollo de San Francisco de Sales, estoy segura que su inteligencia captará otras grandes verdades que a lo mejor yo me quedé corta y que el Espíritu Santo les va a iluminar para que vean la importancia que dio el Papa Francisco al escribir esta carta apostólica. Es un mensaje que el Papa nos quiere brindar a la humanidad porque algo tenemos que hacer. Y si ustedes ahorita ya comprendieron otro sentido, otra perspectiva de este texto, van a ver que al releerlo, algo el Espíritu Santo les va a iluminar para su propia vida. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Van a tener una tarea para la siguiente clase que será, ¿verdad? La Navidad. Vamos a leer y subrayar el subtítulo de nuestra carta apostólica que lleva por título el descubrimiento de un mundo nuevo. La tarea para la siguiente clase será leer y subrayar el descubrimiento de un mundo nuevo. El descubrimiento de un mundo nuevo. Ese ocupa como una hoja y media de nuestra carta.
Está también muy Página 4. interesante. Subrayen la idea que La les llama la página 4. atención, o lo que tengan alguna duda, para que tiempo, fíjense, van a releer lo que vimos este día. Y luego van a leer el descubrimiento de un mundo nuevo, van a subrayar, escriben alguna duda, tratan de hacer un discernimiento sobre lo que leyeron para ver qué les dice la próxima clase esta chismosa. Bueno. ¿Vamos? Muy bien. Bien, saben Bien. que seguimos en contacto por nuestro chat. Cualquier duda, comentario que quieran compartir, yo siempre estoy atenta al chat de nuestro equipo. Les agradezco mucho su presencia y me da mucho gusto que algunas señoras que no pueden estar en presencial sí nos están siguiendo en la grabación. Así que al ratito empiezo a hacer la grabación, la comparto en el chat y pues pasen la voz de que ya está nuestro curso para que otras tengan la oportunidad de escucharnos. Ok. Sí, Liz, muchas gracias. Cris. Que tengan muchos frutos Perfecto. espirituales en el triduo. Gris. Les pido una oración por mí, por favor, aunque no vaya, ya acuérdense de hacer una oracioncita por mí y yo las estaré en contacto para informarles y recordarles cuando reanudamos nuestra clase. Yo voy a poner, Gris, Que tengan un listón bonitas por tu vacaciones. salud con la Virgen de Santa de Nudos, que nos Muchas, vamos el día 19. Voy a poner un listón por tu salud. muchas gracias, Lichita, me vas a hacer llorar. Qué buena falta. No, ahí va a estar presente, vas a estar presente en la Virgen de Satanudos. Muchas Es que tengo mucha ilusión de ir a ver, Claro que sí. y que ella me vea, también, que ella me vea que la fui a saludar. Claro que sí. ¿Qué día te operan? Todavía ¿Perdón? no me dan fecha, nada más. Ahorita me voy a Ok. sacar los preoperatorios y tengo que hablar con el cirujano para ver que me dé fecha. En cuanto la tenga, pues les comunicaré para que me encomienden, muchachas, para que Sí, Claro que les sí, siga con mucho dando Claro que mucha sí. lata por estos Vas a estar muy presente con la Virgen de Satanudos. Verás que te va a cuidar. de corazón. Verás. Muchas gracias a todas. Que tengan una feliz cuaresma y con muchos frutos, que vivan una Semana Santa. Oigan, y les recomiendo mucho que sigan la peregrinación virtual de Magdala. Ay, está Una fabulosa. hermosura, una No. Históricamente todo lo del río Nilo, no, estoy fascinada. Oye, yo Fascinada no con el comprendí padre lo Juan. que era el maná y ahora que el padre lo explicó yo estaba anonadada. El ver el desierto sin una sola planta, el pensar en el hambre y la sed del pueblo judío, bueno, no me pierdo un capítulo y miren que tengo muchas cosas que hacer, pero me doy mi tiempo y es una verdadera joya espiritual, cultural, artística, por todos los aspectos que ustedes vean, la arquitectura de Egipto, todo lo que se está viviendo y lo que el padre Solana nos está explicando, de verdad, ojalá que se den tiempo. Y yo digo, bueno, dicen que yo ya tengo la marca de verlo, me hacen burla aquí en la casa porque yo lo hago ya como mandan, ¿no? Pero si no tienen tanto tiempo para disponer de ese ratito, cuando menos vean uno a la semana. De verdad, va a ser una delicia y un gran alimento espiritual. Cuando estás desayunando, bueno, como yo desayuno sola, lo pongo y es cuando lo escucho. Qué bonito, Lichita. Pues Diario, busquemos estoy fascinada. Está en YouTube, Fascinada. Peregrinación Virtual de Magdala de la mano de Moisés. Así es. ¿De la mano de quién? El Éxodo. El Éxodo. El Éxodo. El Éxodo. Así que, bueno, pues les deseo lo mejor en este tiempo. Vamos a descansar unas de las otras para que cuando regresamos nos veamos con un gusto del tamaño del mundo. Ok, muchas Las quiero mucho. gracias. Cuídate mucho. Dios las bendiga. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Cuídate Gracias. mucho. Adiós. Ay, ¿cuánto nos dejan, no? Cuánta reflexión y cuánto compromiso. Yo no en Oye. las mujeres antes de ¿De cada uno.